Ya, siendo las 10:05 y en honor también a los tiempos de nuestro querido invitado y el de usted, vamos a dar inicio a este webinar organizado por Book de la nueva reforma de pensiones y cómo podría afectar esto a tu organización. Eh, para presentar a nuestros queridos invitados, les presento a Alejandro Charme. Él es abogado, ex fiscal de la Superintendencia de Pensiones y profesor de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Elisa Cabezón, economista de la misma prestigiosa universidad y directora de evidencias en Pivotes. Y por otro lado estoy yo, Raúl Lin, que soy Head de Legal y Compliance en Book. Así que les aprovecho de comentar que el contenido inicial del webinar va a ser principalmente los contextos y bueno, vamos al objetivo del webinar, las implicancias de la reforma para los empleadores y el mercado, las herramientas y visión para los empleadores y el impacto en el sistema de pensiones. Al final vamos a dar unos minutos para que existan obviamente preguntas. Esperamos poder responderlas todas. En caso de que no sea así, siempre tienen, bueno, vamos a dejar nuestros contactos para poder ayudar los de Book. Em, Como esto es un webinar, lógicamente las preguntas se van a tomar al final. No van a dar espacios para interrupción en el intertanto, pero como les comenté, está este espacio final para que ustedes puedan preguntarnos y obviamente ver las dudas que tengan. ¿Ya? ¿Cuál es el contexto y el objetivo de este webinar? Bueno, como la ya gran mayoría sabe, el 26 de marzo del presente año, ¿cierto? Se publicó la ley 21.735, que es la reforma al sistema de pensiones, y obviamente nos interesa entender un poco el impacto que va a tener esto en las organizaciones. Obviamente también nos importa el impacto que tenga directamente en los colaboradores, pero esto obviamente está enfocado más a las organizaciones y entender para que ustedes entiendan básicamente qué es lo que se viene de aquí para adelante y los cambios, ¿ya? Entonces conocerán los cambios clave de la reforma y su gradualidad, los avances de la misma, porque obviamente esto no rige desde hoy día, sino que tiene su gradualidad, ¿cierto? Que eso nos podrán comentar un poco a nuestros panelistas y veremos también cómo esta nueva normativa va a impactar a la organización, ¿cierto? Entonces, pregunta para don Alejandro y don Elisa, para que ustedes puedan comentarnos un poco, eh, a grandes rasgos, qué cambios claves introduce la nueva reforma de pensiones y cómo impacta directamente a las empresas y a las empresas empleadoras, en verdad. Eh, Voy a dar primero espacio a Alejandro para que nos comente y luego a Elisa para que entiendan, Alejandro un poco más el enfoque legal, por eso le di la palabra primero, y luego a Elisa para que dé un enfoque un poco más económico. Ok. Buenos días, gracias por la invitación. La verdad que este tema es relevante, digamos. Y si se fijan un poco en la última encuesta CEP, era como la cuarta prioridad de la ciudadanía y obviamente está en la cuarta prioridad porque todavía no se están entregando ninguno de los beneficios. Eh, Como todos sabemos, o la mayoría, el sistema de pensiones tiene efectos sobre nuestro mercado de capitales, sobre el mercado del trabajo, por tanto, para el mundo empresarial va a tener siempre sí o sí un efecto más allá del aumento de la cotización. O sea, nuestro sistema de pensiones por el volumen de recursos que tiene, efectivamente impacta en la economía del país y en el crecimiento del país. Lo más importante, digamos, dentro de esta reforma, digamos, lo inmediato como el efecto directo es el aumento de la cotización adicional que en el fondo es un aumento de cargo del empleador. Sabemos que económicamente las cotizaciones son un impuesto al trabajo, digamos, sobre todo en sistemas de reparto. Y lo que sí incorpora esta reforma es el componente de reparto al sistema de pensiones, porque teníamos un sistema en el pilar contributivo que era solo de capitalización individual y ahora se nos incorpora un seguro social que bajo un esquema de reparto nos va a entregar una prestación. eh, la mayoría de las prestaciones son temporales, salvo una, que es el bono tabla que se le llama, que es la compensación por diferencia expectativa de la mujer, que me hubiese gustado que me hubiese gustado que no fuera la permanente, porque esperemos que esta inequidad que se produce en el mercado laboral se termine con el tiempo.
Y tenemos este aumento de la cotización adicional. Tenemos además un cambio en el caso del subsidio por incapacidad laboral o lo que conocemos como licencia médica, en que hasta ahora el subsidio es pagado por las instituciones que te otorgan la prestación propiamente tal, digamos las mutuales y las ISAPRE y FONASA, y se incorpora ahora que que el empleador va a tener que pagar la parte de la cotización adicional que corresponde al 2,5% que va al Seguro Social, que es lo que va a financiar las compensaciones por expectativa de vida de la mujer y el seguro de invalidez y sobrevivencia que va a pasar a ser un seguro social. Esto puede traer ventajas en el sentido de que va a haber un mayor control, a lo mejor de las licencias médicas, porque el empleador, al ser un costo para él, un mayor costo, efectivamente va a tener un mayor control sobre aquellos empleados licenciosos. Y me estoy refiriendo a aquellos empleados que usan la licencia médica, no en la forma que debe usarse, digamos, cuando efectivamente estás enfermo. Tenemos índices de uso de licencia médica en el sector público de un promedio de más de un mes, adicional a las vacaciones que pueden llegar hasta 25 días hábiles. También se disminuyen los reajustes de interés en la deuda previsional, que es un avance importante, puesto que la deuda previsional tenía, cuando llegaba la cobranza, tenía reajustes de intereses elevadísimos. Y como no te permite un pacto, o sea, pagar por cuota la deuda, muchas veces se queda impaga. Al bajar estos reajustes de intereses, muchos empleadores van a poder pagar la deuda y con eso tú incrementas la densidad previsional y el ahorro para el trabajador para su pensión. Y lo que trae, que es una medida que a mí en general no me gusta, pero les va a favorecer a los empleadores, es que es la exención en el pago de las costas de cobranza extrajudicial. ¿Y por qué no me gusta? Porque si hay una cobranza extrajudicial es porque el empleador no pagó las cotizaciones. Entonces, cargarle ese costo a la AFC, a la AFP o al IPS, digamos, en este caso solamente se ha cargado a la AFP y a la AFC, no me parece que sea una medida justa cuando el retraso corresponde al empleador, digamos, pero sí es un beneficio para que lo tengan presente, que las costas de cobranza extrajudicial no se les van a cobrar. Más o menos eso es lo que podría ser a grandes rasgos. Oye, Alejandro, una consulta antes de darle la palabra a la Lisa. Justamente tú nombraste un caso que creo que es un tema, una problemática que constantemente yo escucho. De hecho, escuché el otro día a Matías del Río hablando en la radio de sobre lo mismo, de las licencias médicas, que tú hablaste un poco de que hay luces de un mayor control por parte de los empleadores, ¿cierto? O sea, Eh, perdón, sí. obviamente, por este 2,5, ¿hay luces de cómo sería este control o eso todavía está muy abierto? No, yo creo que ese control se va a dar, digamos, en cada empresa. Muchas veces uno sabe, o sea, yo he trabajado en ambos sectores y tú sabes cuándo la licencia es cierta o no es cierta. La verdad que Claro, en la mayoría de los casos sabes, digamos. Es si la persona efectivamente estaba enferma o presentó una licencia por cualquier otro motivo, porque por lo menos en los casos que a mí me ha tocado, en general se sabía si efectivamente estaba enferma o se estaba como alargando la licencia o no estaba tan enferma o la viste viajando por internet en alguna parte del país o fuera. Yo creo que va a haber un control en el sentido de que van a saber, digamos, que empleados son licenciosos, entendiéndose el término claro, licencioso como un mal uso de la licencia. Pero no haya, ahora en países en que efectivamente los empleadores cubren este periodo, efectivamente hay un control más estricto de la licencia médica. Al trabajador le da como un poco más miedo presentar licencias falsas porque puede parecerle mal al empleador porque le va a significar un costo. claro, claro. Muchas gracias, Alejandro. Es un tema lo de la licencia, porque el otro día estuve justamente escuchando y como todos sabemos los empleadores pagan gran porcentaje, pero igual siguen pagando y después también hay un tema con los reemplazos, con las contrataciones. Entonces, en la medida que exista mayor control para la emisión, yo creo que siempre va a ser bueno para el empleador. Elisa, ¿qué nos puedes comentar de la nueva reforma de pensiones? ¿Tiene algo que te Sí, puede referir respecto a los cambios propiamente tal? O, sí, creo que hay varias cosas más a nivel de mercado y también a nivel fiscal del país.
En la práctica, claro, la reforma habla de un aumento de cotización de 8,5%. En la práctica, el aumento de cotización adicional son 7 puntos, porque ese 8,5 ya incluye la cotización que se dirigía al sistema de invalidez y sobrevivencia, que varía por año, pero en promedio eso cuesta 1,5 de cotización. Entonces 1,5 más 7 te da 8,5. Entonces, ¿cómo se reparte ese 8,5? Como ahí está en la presentación y ya lo dijo Alejandro, la mayor parte, el 4,5, va a la cuenta individual. Va a la cuenta de cada trabajador que se invierte en sus fondos administrados por las AFP, tal cual como está el 10% actual. Eh, es un fondo que va directamente al ahorro del trabajador y al ahorro del país. Se invierte en los mercados nacionales y en los mercados extranjeros y potencia el ahorro y la inversión local. Eso puede tener un beneficio positivo en profundizar los mercados de capitales, lo que puede generar una ayuda al crecimiento del país. Eso es bien positivo. Respecto al otro 4%, ese 4% no va a estar administrado por las AFP, por administradoras privadas. Va a estar administrado por un fondo estatal que va a tener autonomía y de ese fondo, que va a decir los 4 puntos, ¿cómo se reparte? 1,5 se va a usar, ese fondo lo va a usar directamente para subir las pensiones actuales de los trabajadores. ¿No? Actuales a través de un bono por año cotizado de 0,9 por año cotizado, creo que al hombre a partir de 20 años cotizado y la mujer creo que a partir de 15. Ese sería un componente de reparto, ¿cierto? Porque es plata de los trabajadores que se va directamente a este bono por año cotizado. Ahora, es un reparto transitorio. ¿Por qué? A partir de 20 años después de implementar la reforma, ese porcentaje de cotización gradualmente va a pasar de este fondo estatal, va a ir ese 1,5 va a ir disminuyendo y se va a ir traspasando a la cuenta individual de los trabajadores. Entonces, es un reparto, pero es un reparto transitorio. Y luego está el 2,5% que queda de este seguro social, que una parte, la menor parte, creo que se estima que un 0,5 va al bono tabla mujer. El bono tabla mujer lo que arregla, la igualdad que arregla no es que las mujeres tuvieran menos acceso al empleo formal. No es esa la compensación que está arreglando. Lo que arregla el bono tabla mujer es que si una mujer y un hombre, los dos se jubilan a los 65 años, a la misma edad, y los dos tienen la misma cantidad de ahorro, los dos cotizaron exactamente lo mismo, y tienen la misma cantidad de ahorro, hicieron la misma trayectoria laboral, ¿qué ocurre? Por el hecho de ser mujer, como la mujer tiene mayor expectativa de vida, ese ahorro se distribuye por una mayor cantidad de años, y eso hace que su pensión mensual sea menor a la del hombre, que cotizó lo mismo que ella. Entonces, el bono tal la mujer lo que hace es que compensa esa menor pensión por la mayor expectativa de vida de la mujer. Eso es lo que hace. No trata de arreglar una injusticia de que la mujer accedió medio al empleo formal. Lo que trata de arreglar es su mayor expectativa de vida, jubilándose a la misma edad que el hombre y con la misma trayectoria laboral. Eso es lo que arregla el bono mujer. Y un 0,5 de cotización. Es un reparto, sí, en parte es reparto, pero también hay un componente intergeneracional entre hombres y mujeres de la misma edad. Entonces, yo diría que es como semi-reparto. Y luego está, pero la parte chica del reparto. A mí esa parte nunca me ha preocupado mucho. A mí me preocupa más el préstamo. Y por último está el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es, eso ya existe hoy. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy esa cotización era administrada por un seguro privado que se licitaba. Y ahora lo va a administrar este fondo estatal. Entonces fue un traspaso de la administración de este fondo. Eh, Entonces, respecto al mercado laboral, sí, son 7 puntos extra de cotización que va a tener que pagar la empresa. Y ahí más adelante voy a hablar más sobre ese punto. Y lo otro que a mí me preocupa es esta herramienta del préstamo. ¿Por qué me preocupa esta herramienta del préstamo? Porque este préstamo, los actuales trabajadores se lo pasan se lo pasan a este fondo estatal y este fondo estatal sube las actuales pensiones, pero va a quedar registrado en la cuenta de cada trabajador, queda registrado lo que prestó. Y es con la promesa de cuando ese trabajador se jubile, le van a devolver todo lo que prestó a este fondo, más una tasa de interés. Y esa tasa de interés es una simulación de lo que hubiera rentado este préstamo si se hubiera invertido en fondos del Tesoro del Estado. Pues es una simulación. ¿Por qué?
porque el Estado no va a emitir bonos, no se va a endeudar. El Estado simplemente va a ser un garante de que si este fondo en el futuro no es capaz de devolver el préstamo, el Estado va a tener que hacerse cargo con presupuesto fiscal y pagar este préstamo. Eh, a mí lo que me molestó un poco de esta discusión es que se vendió que este 0,5% es lo mismo que va a la cuenta individual directamente o si va a este préstamo. Y eso no es así, es muy distinto. Este 1,5 que va a este fondo total es muy distinto a los 4,5% que se va a la cuenta individual del trabajador que se invierte directamente en el mercado financiero. No es lo mismo. Entonces, cuando en el debate se hablaba de que en la práctica se iban a ir 6 puntos directamente a la cuenta individual, no, yo creo que eso era engañoso. Lo que se va directamente a la cuenta individual son los 4,5. En 1,5 el préstamo es otra cosa. Es plata que el cotizante le está prestando al Estado para pagar hoy las pensiones, con una promesa de que se la va a devolver en el futuro y esa plata no se invierte en el mercado financiero porque no se emiten bonos que compiten en el mercado. Es una promesa. Entonces, ahí yo creo que tener esa distinción. ¿Por qué? Porque esta herramienta puede ser muy atractiva para políticos del futuro, de decir, oye, es plata tuya, pero es para financiar al Estado. Y eso no es así. Entonces, yo ojalá que este préstamo se mantenga transitorio, se mantenga así, vaya bajando en el tiempo y ojalá en el futuro no se vuelva a usar esta herramienta cuando el Estado está con este che fiscal y no es capaz de pagar una ayuda a la población presente y se tiene que endeudar con los actuales trabajadores. Perfecto, Elisa. Y ahí, Alejandro, ¿tienes una consulta respecto a lo mencionado por No, Elisa? no, no una consulta, quiero agregar, yo estoy de acuerdo con Elisa, y la verdad que a los abogados en la universidad nos enseñan las cosas son lo que son y no lo que las denominas. Y la verdad que esto no es un préstamo. Yo no sé si el sistema chileno de pensiones es un sistema multipilar que tiene en este momento un pilar solidario, un pilar contributivo obligatorio y un pilar voluntario. El Banco Mundial crea un esquema de sistemas multipilares son 5 pilares. Pilar cero, que es el pilar solidario. Pilar uno, que ya se los voy a explicar más adelante. El pilar 2, que es el pilar de capitalización individual, administrado por privados. El pilar 3, que es el pilar voluntario, lo que nosotros conocemos como APB o en Estados Unidos el 401(k), que son los planes ocupacionales. Y hay un quinto pilar que no lo he visto en muchos países, pero que a la larga va a ser, que es un pilar de prestaciones no financieras. Muchos países entregan una vivienda al adulto mayor o están construyendo estas casas unipersonales, pero le entregan un bien. El pilar uno, que forma parte del pilar contributivo obligatorio, es un pilar que es un resabio de los sistemas de reparto. O sea, todos los países están emigrando a capitalización, pero mantienen parte del sistema de reparto que tenían en su origen. El pilar uno es un pilar administrado por el Estado, en que tú entregas una cotización al Estado y cuando te pensionas, el Estado te entrega una prestación que se sube a tu pensión final. Eso es lo que ocurre con el famoso préstamo. Nos dicen que el préstamo es heredable, pero la verdad que en la letra es heredable, pero no sé qué tan heredable va a ser, porque esta prestación se va a pagar durante 20 años en cuotas mensuales iguales. Entonces, es heredable solo si tú no tienes beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Los beneficiarios de pensión de sobrevivencia son aquellos familiares directos que cuando yo fallezco van a recibir una pensión. Típico el cónyuge, el conviviente civil o los hijos menores que están estudiando hasta 24, o sea, a los 24 años se pierde la pensión o menores de 18 años. ¿Qué pasa? Que si hay beneficiarios de pensión no es heredable. Es difícil que un cónyuge te sobreviva 20 años. A veces la cónyuge muere a los 2 años. Todo el resto del préstamo no es heredable y se queda al fondo con el préstamo. O puede ser el caso de una familia en que fallece la persona, era viuda y tenía un hijo de 22 o de 20 años que estaba en la universidad. Él va a recibir pensión de sobrevivencia hasta los 23 años y de ahí no va a recibir más. Y como el préstamo o la herencia se pagan 20 años en cuotas iguales y mensuales, los otros 17 años topan para dentro del fondo. O sea, en el fondo, y más encima tienes que tramitar una herencia en que tienes que pagar el impuesto total de herencia por el préstamo
y nadie te asegura que vas a recibir la herencia completa. Y si tú falleces, tus herederos tendrían que volver a incorporar ese préstamo en el inventario, pagar el impuesto total de herencia, para recibir al final 10.000 pesos mensuales o algo así. Entonces nadie va a tramitar esa herencia. Entonces pasa a ser el pilar uno, que es un pilar de reparto, Claro. que te me entregan una tasa nocional, que en este caso serían los bonos de tesorería. Pero como dice Elisa, no hay inversión en bonos, digamos, y me entregan una prestación al final que durante 20 años, siempre que no falte. Muchas gracias a ambos. Oye, Alejandro, bueno, no voy a entrar en adagios jurídicos que le voy a dar la lata al resto de nuestros usuarios, perdón lo coloquial, pero a mí me lo enseñaron con las cosas son lo que son y no con lo que las partes dicen que son. Hay una distinción, pero básicamente lo mismo. Eh, Ahora vamos a hablar respecto a a las implicancias de la reforma. Y ahí yo tengo una consulta para la Lisa respecto a cómo va a afectar la reforma justamente a las obligaciones de los empleadores en el mercado laboral en general, que un poco complementando también ya lo que venías tú conversando. Sí, bueno, estos 7 puntos extra de cotización, en práctica son 7 puntos extra, claramente puede tener un efecto negativo en la contratación, encarece la contratación. A ver, esta alza de 7 puntos es como actúa, el efecto que puede tener en el mercado laboral es parecido a un impuesto, ¿cierto? Jurídicamente no es un impuesto porque está destinado a un fin específico, que mejora las pensiones, gran parte va al ahorro privado del trabajador, pero en el corto y mediano plazo es una carga parecida a un impuesto. Y esta cotización extra finalmente se va a repartir entre el trabajador y el empleador. Entonces, ¿qué ocurre? Para las nuevas contrataciones, es probable que parte de esta mayor cotización, ¿cómo se refleje? Se refleje que, que se trance un sueldo un poco más bajo que recibe el trabajador. El trabajador va a recibir un sueldo líquido un poco más bajo, o perdón, un sueldo bruto en verdad, un poco más bajo porque va a absorber este mayor costo. Y que la otra parte de la cotización la tenga que absorber el empleador. El empleador tiene que asumir esa carga. Entonces, estos 7 puntos se reparten con el trabajador, ya sea con un menor sueldo que va a recibir, y otra parte la recibe, la absorbe el empleador, que son mayores costos de contratación para él. Y esos dos efectos en la práctica lo que va a generar es que se encarece la contratación formal. Generar un contrato nuevo, contratar a alguien nuevo en una empresa formal, va a ser más caro a medida que gradualmente va aumentando esta cotización extra. Ese es el efecto negativo. Eso es así, si ese efecto no existiera, entonces que el 100%, que casi, no sé, porque la tasa de cotización, en vez de que sean 18 puntos, que sean 25 puntos la tasa de cotización y aumentamos las pensiones mucho más. Entonces, eso no se hace porque obviamente cada punto extra de cotización tiene este efecto negativo en el corto y mediano plazo sobre la creación de empleos formales. Ahora, a mí lo que me preocupa es que estos 7 puntos se están implementando en una economía que está con un crecimiento muy mediocre. Ya hace 10 años que estamos creciendo en torno al 2%. Si eso se ajusta por per cápita, por el crecimiento de la población, es un crecimiento más cercano a cero, o muy poco lo que está creciendo. Entonces, en una economía con poco crecimiento, es más difícil absorber estos 7 puntos extra de cotización sin tener un impacto negativo en el mercado laboral formal. Y además, esta política de los 7 puntos extras, esta reforma de pensiones, viene acompañada con otras medidas anteriores que ocurrieron en el último año que también encarecieron la contratación, como el aumento del salario mínimo en el año 2023, que Claro. pasó ahora estamos en 510.000 salario mínimo, la reducción de las 40 horas, eh, hubo, bueno, en la época de Michelle Bachelet II hubo una reforma en la negociación colectiva que encareció más la huelga para el empleador. Entonces, en los últimos años hemos tenido unas ciertas reformas laborales que han contribuido a encarecer más la contratación. Y ahora se aplica nuevamente esta nueva reforma de los 7 puntos extra, que se implementa de forma gradual, pero igual esa gradualidad sigue impactando o sigue contribuyendo a que contratar es cada vez más caro y más difícil.
Entonces, esa tendencia que se va a ir acumulando a mí me preocupa, porque no hemos tenido ni una otra política que compense eso, que ayude a facilitar la contratación y que sea más fácil crear empleo de calidad de las empresas. Entonces, hay que estar muy atento cómo el mercado laboral va absorbiendo estos puntos extra. Algo que varios economistas dijeron que se podía implementar, y todavía hay espacio en la ley para implementarla, que esta alza de la cotización esté condicionado al mercado laboral. Por ejemplo, si se ve que la creación de empleos formales se está estancando, ponerle pausa, por ejemplo, ponerle pausa a esta alza de cotización. O si se ve que la tasa de desempleo está aumentando mucho también, condicionar este aumento gradual a cómo va evolucionando el mercado laboral. Ahí, Elisa, bueno, justamente lo que tú decías que esto va a desincentivar por un lado la contratación formal y justamente yo creo que al revés, por el otro lado los trabajadores o bueno, los que están con prestación de servicio o de horario, justamente van a querer emplearse, van a tratar de buscar en el mercado una contratación porque saben que el día de mañana van a tener una mejor pensión. Entonces, Lo que ocurre es que eso, claro, siempre hay un efecto de oferta y demanda, ¿cierto? Entonces, una cosa es la demanda, que son las empresas que salen a buscar, y otra es la oferta, que son las personas que están desempleadas o que están en el mundo informal, que quieren insertarse en el mercado laboral formal. Y fíjate, sobre este segundo aspecto de la oferta, o sea, lo que las personas quieren un contrato formal, hay una encuesta que hizo la Universidad Diego Portales, que le preguntó a los trabajadores informales si ellos están en la informalidad, con un trabajo sin contrato y sin cotización, porque ellos deciden, porque prefieren eso, o si ellos preferirían tener un contrato con un trabajo con contrato y con cotización. El 81% de los informales dijo, no, yo preferiría tener un trabajo formal con contrato y con cotización. Es decir, yo estoy en un trabajo informal, no por decisión propia, sino porque no me queda otra. Porque no logro encontrar un contrato, un trabajo con contrato y seguridad social en el mercado laboral formal. Entonces yo creo que lo que está ocurriendo no es que la gente que está en la informalidad es porque prefiere estar informal porque ve más beneficios en la informalidad, sino que está en la informalidad por una decisión involuntaria porque no logran encontrar oportunidades de trabajo en el mercado laboral formal. Y eso está muy vinculado porque las empresas no están creando la suficiente cantidad de esos empleos para absorber al mundo informal. muchas gracias, Elisa. Bueno, justamente vimos entonces la parte un poco de aterrizando el tema de los impuestos y un poco los costos que va a ser esto para los empleadores. Y ahí entra un tema relevante donde Alejandro nos puede apoyar respecto a contarnos un poco la gradualidad justamente del aumento de los costos para los empleadores. ¿Cómo van a aumentar? Si es inmediato, cuándo empieza a correr esto. Cuéntanos, Alejandro. Estaba silenciado, perdón. Sí, no sé. Bueno, esto se activa en agosto, digamos, al quinto mes después siguiente, y las cotizaciones se pagan al mes siguiente de la remuneración. O sea, en septiembre los empleadores estarían pagando la primera cotización adicional que corresponde al 1%. Si ustedes ven el cuadrito, a lo mejor no lo pueden ver, pero después lo pueden ver con más detalle, la ley contempla dos esquemas de aumento. Uno es que el 4,5% se entere al cabo de 9 años y el otro es que se entere al cabo de 11 años. El de 11 años es si la ley de cumplimiento tributario no da las expectativas que pretenden, digamos, en términos de recaudación y no hay otros ingresos tributarios que me permitan recaudar lo que se había pensado. Entonces, si hay un error ahí, se cambia el aumento de la cotización adicional desde el mes 53, como ustedes ven, o sea, sería la parte como más rosada, naranja, empezaría a operar. El problema que uno le ve a este aumento de cotización es que ya, por ejemplo, del mes 1 al mes 17, o sea, del mes 5, que el mes, va a ser el mes 1 al mes 17, solamente me va a entrar a la cuenta capitalización individual un 0,1%. Es tan bajo que cuesta hasta expresar el valor cuota de esa cantidad. Porque, como ustedes saben, los fondos de pensiones se nos expresan los recursos en valor cuota del fondo. Porque 0,1 es casi insignificante. Y sin embargo, el Seguro Social va a entrar un 0,9.
Ahora, ¿qué pasa con este aumento tan lento de la capitalización individual? Que justamente esta es la cotización que va al mercado de capitales. O sea, esta es la cotización que va a ayudar al crecimiento económico del país, a generar empleo, eh, y en el fondo a incrementar mi pensión de acuerdo a las inversiones que haga el administrador, de acuerdo a la rentabilidad de mercado. El otro es un sistema con características de reparto, como explicaba Lisa, o como también lo mencioné yo, en que al principio esta plata va a ir a pagar las pensiones actuales. Pensiones es una política pública, yo siempre lo dije, digamos, en todas las invitaciones que hizo el Congreso de Audiencia. Acá, el problema de esta reforma, y por qué se demoró también mucho, esta en particular, es porque habían dos políticas públicas distintas con una misma fuente de financiamiento. Una política pública era el aumento de las pensiones actuales y la otra era la reforma del sistema de pensiones. Y acá lo que se priorizó fue el aumento de las pensiones actuales, porque vamos a necesitar una reforma de pensiones para las pensiones futuras, digamos. El diagnóstico era que las pensiones de los trabajadores que estaban actualmente cotizando eran inferiores a las pensiones de los pensionados actuales que quería ayudar. Sin embargo, se insistió en la política y se ocupó las cotizaciones de los trabajadores actuales, que este 1,5%, en desmedro que ahí hay una pregunta que por qué se le entrega un 2%, porque necesitas el dinero para pagar, para mejorar las pensiones de los trabajadores actuales que no cooperaron al Seguro Social. Eh, entonces, al tú darle a los trabajadores que están actualmente cotizando una tasa nocional, digamos, de rentabilidad, la diferencia entre la rentabilidad de mercado y la rentabilidad nocional va a quedar en favor del fondo para pagar futuros beneficios, digamos. Y bueno, ahí ustedes ven que recién en el año 9 vamos a tener un 4,5% en nuestra cuenta de capitalización individual, pero sin embargo en el mes 17 el Seguro Social ya está recibiendo todo lo que corresponde al Seguro Social. Entonces, yo hice un cálculo, ¿ah? Tomé el sueldo promedio del enero del 2025 del sistema, que es 1.270.578 pesos. El sueldo promedio del sistema es más alto que el sueldo promedio ahí Elisa puede explicar un poco más porque los formales, digamos, tienen un ingreso superior a los informales en términos de- que figura alto, digamos, el 1.270.000. Y tenemos 5.877.090 cotizantes a esa época. Si yo calculo al ser el sueldo promedio, al ser los cotizantes, yo ya en el mes 17 voy a estar pagando casi 27 millones de dólares en cotizaciones al Seguro Social. Y, y de esos 27 millones de dólares, o sea, y voy a estar pagando 790.000 dólares nomás a la cuenta individual. Muy Entonces, poco. entonces esta distribución poco equitativa, digamos, hace que a la cuenta entre muy poco y que al mercado de capitales entre menos, digamos. ¿Ok? Eso más o menos. No sé si Buenísimo. Elisa quiere agregar algo más. No, no, claro. Ahí, bueno, yo he preferido que se hubiera priorizado lo que va a la cuenta individual, al 4,5, que eso es plata que se va directamente a inversión. Lo que se va al seguro social es un gasto. No es inversión. Y lo que se va a inversión ayuda al crecimiento del país y como dije antes, un país que crece es más fácil absorber estos puntos extra de cotización sin dañar el mercado laboral formal. Ahora, esto es política y en política siempre lo que tiene más peso son los efectos de corto plazo. Y el efecto de corto plazo es aumentar las pensiones hoy de los actores jubilados. En cambio, lo que se va a inversión tiene un efecto en el largo plazo. Entonces, eh, era esperable que en la negociación iba a quedar esta distribución, de que primero se iba a priorizar lo que se va al seguro social, que es un gasto que aumenta las pensiones de hoy, y quedaba para después lo que se va directamente a inversión a través de las cuentas individuales de los trabajadores. Pero ahí sí que así quedó el acuerdo, entonces se Eso negocia es en el lo que Congreso tenemos. y son las reglas del juego, así que. Así es. Oye, muchas gracias a ambos.
entrando un poco también en lo que tú comentabas en un inicio, Alejandro, respecto a las modificaciones, a los cambios, bueno, vimos también la gradualidad de los costos y justamente nombramos el tema de las licencias médicas, ¿cierto? A pagar las cotizaciones con cargo al empleador. ¿Puedes comentarnos un poco de eso, de cuál fue la pre-reforma y la reforma actualmente? Sí, en la discusión, esto fue una indicación de último minuto, porque en la discusión, en el proyecto original, digamos, venía que el empleador tenía que pagar todo el subsidio, digamos, laboral. O sea, le venía una carga súper fuerte. Las razones las desconozco, o sea, pensemos un poquitito que también sería, acá el Estado tiene un buen número de empleados contratados también, así que, pero también tiene un buen número de empleados en calidad de independientes que no están obligados a cotizar este 6% por el momento, digamos. Pero después se llegó a que solamente pudieran pagar el 2,5%, que ese 2,5%, como les decía yo, en la distribución de la ley equivale a un 1% para la compensación por diferencia de expectativa de vida, pero tal como decía Elisa, el costo real es 0,5. ¿Ya? Y si tú te das cuenta, la reforma como que siempre se habló de los mismos guarismos. Escenario que cambiara era el mismo guarismo, porque en el fondo lo que buscaba era que te quedara un superávit en el fondo, digamos, siempre plata. Y el 1,5% corresponde al seguro de invalidez y sobrevivencia. Hoy la tasa es de 1,38. Y acá voy a hacer un alcance que no hice relación con el subsidio de incapacidad laboral, sino con el seguro de invalidez y sobrevivencia propiamente tal. Se supone que el Ejecutivo debe presentar un proyecto de ley dentro de los 90 días de publicar la reforma sobre este cambio del seguro de invalidez y sobrevivencia, que hoy es un seguro privado, a un seguro social. Las mujeres son menos invalidantes o son más sanas que los hombres. O sea, aparte de que viven mucho más, eh, tienen menos causales o menoscabos que les produzcan una invalidez. Entonces, el seguro de invalidez para la mujer es más barato que el del hombre. El empleador paga el 1,38, que es el precio hombre, por decirlo de alguna forma. Y la diferencia que hay entre el precio hombre y el precio mujer, no me quiero equivocar, pero creo que la mujer es 1,1. Pero hay una diferencia. Esa diferencia se deposita en la cuenta individual de la mujer. Y yo pregunté en su momento cuánto significaba esa diferencia en el monto de la pensión de la mujer y me dijeron que aproximadamente un 3% de la pensión. Entonces, ojo, cuando pasemos el seguro de invalidez y sobrevivencia a este seguro social, hay que preocuparse de que o ese 3% lo puede perder la mujer en el monto de su pensión, o qué va a pasar, porque 3% no deja de ser o sea, es un porcentaje no nimio, digamos, en una pensión, sobre todo que estamos hablando de las pensiones de las mujeres, que son las que deberían haberse mejorado en esta reforma, que si bien se mejoraron con el bono tabla, pero se mejoraron con un tope de 18 UEFs como pensión. O sea, sobre las 18 UEF no hay bono, digamos, o sea, no hay compensación, ¿no? Eso sería, o sea, en síntesis, los empleadores van a tener que pagar durante el periodo subsidio el 2,5% de la cotización de sus trabajadores que estén haciendo uso de la licencia médica. Pero como tú decías, Alejandro, esto fue el final de la discusión. Hay varias personas que hicieron seguimiento a la reforma, pero hay muchos empleadores que no lo hicieron y hubieron varias cosas que se enteraron de la noche a la mañana. No sé, como también este tema de que siempre se estuvo hablando del 6-7% y de la noche a la mañana apareció un 8,5% que fue bastante llamativo y probablemente desconcertó a mucho. Así que muchas gracias por este punto. En un tercer tema importante que dijimos al inicio, también es importante dar herramienta y visión para los empleadores, ¿ya? Desde un punto de vista de lo que importa también un poco a Book, que somos los organizadores del webinar, de qué estrategias se pueden tomar básicamente para que los equipos y las personas que están dentro de organizaciones entiendan adecuadamente cuáles son los nuevos cambios. Eh, Nosotros confiamos, como siempre hemos comentado en Book, nuestro propósito es crear de lugares de trabajo más felices. Entonces, gran parte de esto va de la mano con, primero, una comunicación clara, ¿cierto? Y efectiva. Eh, Creemos que desde el punto de vista para los colaboradores también hay una estrategia para los empleadores donde pueden comunicar esto de una manera bien afectiva, informando cuáles son los beneficios, que hay un sistema más solidario para los trabajadores, eh, y, y-
y hacer una comunicación también con un compromiso obviamente, mostrar a los trabajadores de que si bien pueden haber costos iniciales también tanto para ellos como para uno, al final esto es un beneficio para el futuro de ellos, ¿cierto? Eh, entonces, punto importante siempre la comunicación con los equipos. Lo segundo viene netamente con la parte ya de capacitar de manera interna y también generar instancias de preguntas, consultas y resolver. Nosotros hacemos mucho, bueno, webinars, hacemos mucho talleres, hacemos charla informativa, presentamos hasta panfletos si quieren, pero hay muchas instancias donde uno puede efectivamente capacitar a los líderes para que los líderes también le comenten a su equipo, que también esos mismos equipos con los que trabajan son los que comentan a personas externas el lugar de trabajo en el que están, entonces van a traer ese talento, les van a informar que efectivamente en Book se informa, por ejemplo, en nuestro caso en Book o en la empresa se informa bien de cuál es el beneficio de esto y que efectivamente el trabajador puede tener una mejor pensión el día de mañana. Y lo tercero, que es que un poco nuestra marca personal, que siempre recomendamos hacerlo fácil y amigable. O sea, comunicar esto no como un tema tabú, dejar un poco de lado también qué es lo que he aprendido en el camino, de repente dejar de ser tan abogado y tan conservador para decir las cosas, sino que también explicarlas de manera clara, de manera amigable, que no hay este tabú en el mismo camino. Así que eso es lo que también les recomendamos nosotros a ustedes. Nos quedan un par de minutitos para conversar eh, respecto como al futuro, que es un tema de cómo ve el futuro del sistema de pensión en Chile una vez implementada esta reforma, qué otras reformas podrían venir en el futuro cercano. Eh, Ahí yo tengo una pregunta porque me quedé con lo último que dijo Alejandro, que me llamó la atención, y también lo que dijo Elisa respecto a las medidas de corto plazo. Eh, y Alejandro dijo, vamos a necesitar un sistema de pensiones para este sistema de pensiones. Entonces, ahí Alejandro, también tú un poco te doy la palabra. ¿Cómo ves tú el futuro? Bueno, como yo te decía, acá sí son dos políticas públicas, se priorizaron las pensiones actuales. O sea, y yo creo que es bueno, estamos en una etapa de implementación en que ahora la implementación tiene que ser eminentemente técnica y prescindir de lo político. O sea, ya el mundo político aprobó esta reforma y eventualmente o sea, nunca una reforma de pensión o un proyecto de ley cualquiera sea, es 100% técnico. Entonces, ahora ante el mundo político, ¿y qué le pasa al sistema de pensiones? O sea, hay muchas cosas que quedaron pendientes. Primero, la institucionalidad del regulador. El sistema de pensiones en Chile tiene un impacto importante sobre el mercado de capitales, tiene un impacto importante sobre el mercado del trabajo, por tanto, debería ser un organismo colegiado, o sea, una gobernanza colegiada que debería, en definitiva, eh, regular el sistema tal al estilo CMF. O sea, yo fusionaría la Superintendencia de Pensiones con la Superintendencia de Seguridad Social y haría una comisión de seguridad social, porque las decisiones en un cuerpo colegiado son mucho más imparciales y se discuten mucho más. Nosotros tenemos una deuda con el pilar voluntario, o sea, tenemos muy poco desarrollado. El APB en estos momentos sí es utilizado por aquellos que tenemos mejores ingresos, pero no baja mucho y no tenemos desarrollado el APB colectivo. Si bien en el año 2008 se incorporó el APB colectivo, la forma en que se incorporó no permitió, y creo que si es que no me equivoco, deben haber dos o tres contratos de APB colectivo en toda la industria. Entonces, eso te está diciendo que efectivamente está mal estructurado. El proyecto Piñera 2 traía las reformas, pero ahora es obvio que se tuvo que sacar algunas materias para poder llegar a un acuerdo, digamos, al menos de algo, digamos eso. Y tenemos que mejorar las pensiones de los futuros pensionados, porque hoy en día este bono por año cotizado, que es 0,1 con un tope de 2,5 UF, lo reciben los pensionados actuales, pero los trabajadores actuales no reciben 0,1 con un tope de 2,5 UF, reciben 0,1 por año cotizado, menos la pensión que me va a dar el 4,5% capitalización individual. Entonces ahí tú vas a llegar a un quiebre, que hay determinados sueldos que no van a recibir ninguna bonificación por año cotizado, porque el 4,5 les va a dar una pensión mayor que lo que es 2,5 UF. Entonces, como que se perdió un poco el norte de la reforma, que era apuntar a la clase media y a la clase media alta y a las mujeres,
Y, oye, disculpen, pero no puedo, se escucha en el perrito, pero no puedo parar en estos No, no se momentos. escucha, Alejandro, no te preocupes. Ya. Eh, se perdió el norte en el sentido porque las reformas de pensiones se hacen, o sea, uno reforma los sistemas de pensiones permanentemente. Y si nosotros nos seguimos demorando años en reformar el sistema, nos vamos a encontrar siempre con estas reformas como globales o grandes. Y sí tenemos que hacer algo, porque al final los que estamos cotizando ahora no vamos a recibir 2,5 nunca, por fórmula, porque me van a Claro. descontar siempre lo que recibo por 4,5. Entonces, y si ya el diagnóstico me indicaba que mi pensión iba a ser más baja que la del pensionado actual que estaba ayudando, eh, a todas luces va a tener que mejorar el sistema, va a tener que tener una reforma futura para poder mejorar las pensiones actuales. ¿Ok? Gracias, Alejandro. Tú, de lo mismo, Elisa, tú también de alguna forma también nos comentaste que lo veías como una medida a corto plazo. Y cómo lo ves tú del mundo de, básicamente, mundo de capitales o económico. ¿Qué podría ser mejor? ¿Qué se podría mejorar de esto, tal vez a un mediano corto plazo o un mediano plazo? Sí, no, a mí lo que me preocupa es, a ver, para tener un sistema de pensiones sostenible y financiar buenas pensiones sin cagarle la mano al Estado y cagarle las manos a las futuras generaciones, es a través, o sea, mejor, el pilar más importante es de la capitalización individual, con la cotización es a través del empleo formal. Ese es el sistema más sostenible. Y para eso es clave tener un mercado laboral formal robusto que se vaya expandiendo en la economía. A mí lo que me preocupa es que en los últimos años las reformas laborales lo que han hecho es que le van sumando costos a la contratación y ponen barreras que dificultan que las empresas puedan crecer y generar más empleos de calidad. Y esta última reforma es la última reforma laboral que sigue aportando a ese mayor costo. Los 7 puntos extra de cotización sí van a ser una carga. Y eso se suma al aumento del salario mínimo, a las 40 horas, a la reforma de negociación colectiva en el año 2016, y otras reformas que son pequeñas sumas que se están acumulando y que lo que han hecho es encarecer más la contratación. Entonces yo creo que es momento de que Chile termine con esta inercia de seguir sumando reformas laborales que encarecen la contratación y empezar a decir medidas, oye, ¿qué reformas políticas podemos hacer? ¿Qué reformas laborales podemos hacer para facilitar la contratación? Para facilitar que las empresas puedan crecer y generar más empleo de calidad, que es la única forma de tener un sistema de pensiones sostenible. Y hay mucho espacio. Y una propuesta que en Pivotes, donde yo trabajo, estamos promoviendo, es rediseñar el sistema de indemnización por año de servicio. Que ese sistema, bueno, la gente lo escucha y creo que lo conoce muy bien. Eh, Cuando una empresa tiene que despedir a un trabajador por necesidad de la empresa, le tiene que pagar una indemnización por cada año trabajado. Y en Chile es muy caro en relación, de hecho, el país más caro de la OECD en términos de indemnización. Y cuando es caro despedir, también es caro contratar. Y además genera otra distorsión, que los trabajadores solamente reciben esta indemnización cuando son despedidos, no cuando renuncian voluntariamente. Entonces eso genera otras distorsiones dentro del mercado laboral que le genera una rigidez que baja la productividad y baja la fluidez y impide un movimiento más correcto de trabajador de una empresa a otra. Porque a veces hay trabajadores que no están felices en su compañía, están en un ambiente laboral no grato y no quieren renunciar y cambiarse a un trabajo donde son más aptos para sus habilidades o donde pueden estar en un ambiente laboral donde pueden estar más felices y se quedan en su actual trabajo. Y a veces bajan el desempeño para forzar el despido, o a veces una empresa que se está reestructurando, cuando tiene que decir a quién despedir, despide al bueno, que lleva menos años trabajado, en vez de despedir a un trabajador que lleva más tiempo, pero que rinde menos, porque es muy caro despedirlo porque tiene mayor indemnización. Entonces, la indemnización por despido genera mucha distorsión en el mercado laboral, genera una rigidez de trabajadores, encarece la contratación y, y una gran barrera que impide para que el mercado laboral sea más fluido, más flexible y pueda crecer con más facilidad. Entonces, una propuesta que en Pivotes creemos que puede ayudar mucho en esto es reducir esta indemnización por despido y hacerla a todo evento. Cuando tú la reduces, para la empresa le bajas esta carga y permites que la empresa se pueda adaptar mejor a los cambios de economía.
Y cuando lo haces a tu evento, tú le das más facilidad al trabajador para que se pueda cambiar libremente de una empresa a otra. Y impides todas estas distorsiones de que se quede en una empresa que no le gusta, que baje el desempeño, que pueda bajar la productividad o forzar el despido, o que un trabajador no se cambie a una empresa más o un trabajo más apto con sus habilidades, sus preferencias. Entonces ahí se puede hacer mucho, mucho para mejorar la dinámica del mercado laboral formal y con esto facilitar que este mercado se expanda en la economía y más chilenos puedan participar de todos los beneficios del empleo formal. Bueno, nosotros sabemos que este es un tema que yo creo que está lejos de terminar, independiente que las discusiones se puedan demorar mucho. Eh, pero claro, o sea, yo creo que el tema de la reforma de pensiones siempre ha sido un caballito de Troya y de los gobiernos en general, porque es un tema que obviamente le importa mucho. Entonces yo creo que van a haber nuevas noticias, tal vez a mediano o corto plazo. Alejandro, perdón, cuéntanos. No, agregando un poco a lo que decía Elisa, en realidad Chile tiene una característica súper particular, ¿ah? Que tiene formalidad laboral con informalidad previsional. O sea, aparte de eso, tenemos un grupo de independientes formales que sabemos quiénes son. En algunos casos sabemos cuánto ganan, digamos, el Servicio de Impuesto Interno sabe. En los casos de renta presunta, bueno, tributan por renta presunta. Y ellos podrían estar incorporados al sistema de pensión en forma obligatoria, de manera tal que solamente los informales fueran aquellos informales puros. Y eso es un tema que hay que solucionar. Y lo otro que, eso como partimos por con los bueyes adelante, no sé cómo es el dicho, pero hay un tema súper importante con respecto a la inequidad que se produce en las mujeres, es que tenemos que legislar de una vez por todas la sala cuna universal. O sea, en la medida en que las mujeres tengan acceso a esta sala cuna, van a poder trabajar y van a poder tener mayor densidad previsional. Piensa que hoy día cotizan el 50% a su vida laboral. Y eso se debe no tan solo a las características culturales, digamos, que pueda tener o a los aspectos biológicos por la maternidad, sino que tampoco tienen las condiciones para poder salir a trabajar tranquila y dejar a los niños en una sala cuna. O sea, un gap donde el niño queda como descubierto. De hecho, hay países que están aplicando políticas de hasta las 7 de la tarde, digamos, cosa que si la mujer, el niño sale del colegio, tenga una actividad y lo pasa a buscar la mamá cuando después termine. O sea, hay un montón de políticas públicas que tenemos que reformar y sobre todo las que te premien la cotización, porque en Chile la verdad es que no te premian la cotización. O sea, hay una serie de cantidad de beneficios que se pierden porque tú cotizas porque casi todos los subsidios, digamos, para la gente de los quintiles más bajos, si cotizan los empiezan a perder. Entonces también con eso tú incentivas la informalidad y tenemos que cambiar un poco ese paradigma. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, oficialmente terminó el webinar, por lo menos de la parte del conversatorio. Nos quedan unos 2 minutitos para hacer un par de preguntas. Lo que sí me están informando por interno que gran parte de las preguntas que habían ya fueron contestadas por ustedes en el largo del webinar. Eh, pero la primera pregunta que me están haciendo es si ese 8,5%, eh, lo que me consultan acá es, entiendo que tendría un beneficio tributario para el empleador. Si es así, ¿en qué consistiría y cómo funciona? Es una pregunta de El carácter un 8, el poco 8,5, tributaria, pero el 8,5% es gasto, digamos, para el empleador. No tiene Es otro como beneficio sueldo, tributario. es un gasto Sí, tributario. sí, es un claro, gasto. Se Y para el descuenta de la base trabajador, imponible. y para el trabajador es un ingreso no renta, o sea, digamos, no, sí. no Es una tiene. pregunta más tributaria, pero sí. Claro, se descuenta del Eh, impuesto de la empresa porque a cargo del empleador. Eso. Hay una pregunta que le puedo contestar rápido que es SR que dice, al ser soltera y tengo un hijo mayor de 25 años, mis fondos no son heredables. Los de la AFP son siempre heredables, incluso teniendo beneficiario y pensión de sobrevivencia. Si él fallece y todavía te queda plata en la cuenta, es heredable. En el caso de la cotización adicional, que va a ser el dinero que está en el FAP, ese solamente va a ser heredable si no tienes beneficiarios de pensión de sobrevivencia. En el caso de la persona que está preguntando, es heredable, pero se lo van a pagar al hijo en 20 años. O sea, si el hijo muere en esos 20 años, eh, no. O sea, ahí hay que ver la situación del hijo.
Si tenía beneficiario de pensión de sobrevivencia, no es heredable. Si no tenía, es heredable, pero de la misma forma, en 20 años. Perfecto. Bueno, Alejandro y Elisa, muy agradecido por el tiempo, por su espacio y por habernos ilustrado también este tema que todos sabemos que es súper relevante y también es un tema bien politizado. Probablemente en el tiempo vamos a seguir enterándonos más. Así que espero que también a todos los que nos estén viendo les haya servido. Cualquier duda o consulta que tengan nos pueden escribir directamente, encantados de ayudar y lógicamente estamos para servirles. Así que Elisa, Alejandro, nuevamente gracias y esperamos verlos pronto también. No, gracias a usted por la invitación. Así que yo espero que a la audiencia le haya sido útil. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno. Saludos a todos.